Tapachula es la puerta de entrada al Soconusco, la región más rica de México, que brilla por el verde esmeralda de sus manglares bañados por las aguas del Pacífico. El Soconusco se encuentra al sur de Chiapas entre fincas cafetaleras y está asentado a los pies del majestuoso volcán Tacaná. En nuestro primer día de Tapachula nos recibe de verdad esta ciudad con los brazos abiertos. Estamos con Israel y este es un danzante jaguar, vean qué maravilla. El jaguar es una deidad que para nuestros ancestros pues, era la más importante. En la cosmovisión maya le llamamos el Ish Nahual, la energía del jaguar. Es la energía de la madre tierra, es la energía dual que nosotros le llamamos. ¿Por qué se llama energía dual? Se representan dos energías importantes, que es la vida, pero también la otra parte contraria, que es la muerte, la energía del Quemé. En este momento vamos a hacer una ceremonia de agradecimiento, la ceremonia del cacao, la ceremonia del chocolate, de agradecimiento a la vida, al cosmos, al cielo, a la tierra, a todas las energías, para que vayan con ustedes, ¿no? Para que los acompañen. Echa aquí la ella. La danza de bienvenida de los hijos del cacao está basada en la sabiduría ancestral del pueblo Mam, descendientes directos de los mayas, originarios de la región y del norte de Guatemala. Los hijos del cacao nos ofrecieron de su valioso chocolate para desearnos un buen augurio en el comienzo de nuestra travesía por el Soconusco. También nos mostraron cómo su vestimenta e instrumentos se relacionan completamente con la naturaleza. Estas son de lechuza y esta de aguilía. Sonido de la lluvia. Nuestra base en Tapachula será el Hotel Casa Rosada. Aquí tenemos al chipilín. El chipilín es esta hoja silvestre que está presente en la comida del Soconusco. Nos va a acompañar a lo largo del viaje y nos está dando la bienvenida. Eso es típico del sur, sí, ¿no? Del sur de México, el chipilín. Se hace hay mucha variedad de comida, desde tamales hasta platillos exóticos como este. Sí, muy rico. Delicioso. Casa Rosada es una casa del siglo pasado y es una propiedad que se rescató para convertirse en hotel. Luego de acabar con el hambre, nuestro guía Eli Citalán nos llevó a conocer Tapachula. Eli es nuestro guía y durante 10 días nos va a presentar su hermosa tierra. Podemos observar una casa típica tapachulteca. Bueno, tienen los balcones como muy grandes y las puertas. Son muy pocas ya las que quedan en la ciudad. De hecho, de teja es como muy típico del Soconusco. Tapachula es una ciudad fronteriza y cosmopolita. Llama mucho la atención que en sus calles puedes encontrar gente de todo el mundo. Aquí podemos ser testigos de primera mano de la migración. Y pues ya llegamos a la perla del Soconusco, estamos sobre el andador peatonal. Podemos encontrar muchos servicios, hay muchos comercios y pues ya vamos directo a nuestra joya, que es el MUTAP, el Museo Actual de Tapachula, y recién remodelado, está precioso. Y el centro histórico de la ciudad. En el Museo de Tapachula aprendimos que el nombre de la ciudad proviene de un vocablo náhuatl que significa lugar inundable, por las constantes lluvias y presencia de ríos. La abundancia del agua es en donde recae la riqueza del Soconusco, región tan codiciada que incluso Guatemala la quiso anexar a finales del siglo XIX. Y por la misma fertilidad de sus suelos, también se ha visto atraídos por la migración alemana, china, japonesa y libanesa. Mi papá fue migrante
llegó por Veracruz. Primero venía de Líbano a África, de África a Francia, Francia a México. Llegó acá, se estableció como todos los migrantes libaneses y luego llegó a Tapachula, se casó con mi mamá y aquí se quedó y amaba Chiapas. Estamos en el interior de la parroquia. ¿Cómo se llama esta parroquia? Es la parroquia de San Agustín. Es una iglesia ya bastante antigua. De hecho, la gran parte del material de la que está construida es de adobe. Debido a tantos terremotos que han habido, se ha caído, pero se ha de cierta manera logrado restaurar. Lo que más llama la atención es su techo con tallados de madera, la cruz enorme y las flores, sobre todo con las que se adorna la iglesia, son flores exóticas que se cultivan en esta región, en el Soconusco. El pueblo del Soconusco es un pueblo muy devoto, ¿no? Sí, exacto, sí es muy devoto. Cada 28 de agosto, se venera a San Agustín y es una fiesta. Entonces sí, vale mucho la pena venir. Salimos de Tapachula para visitar Tuxtla Chico, el pueblo mágico del Soconusco. Bienvenidos a Tuxtla Chico, es un placer tenerles. Recuerden que estamos muy cerca del mar, los pueblos tradicionales y nuestra reserva de la biosfera del volcán Tacaná, así que somos ricos en flora y fauna y en toda esta biodiversidad en donde vivimos. En Tuxtla Chico vivieron los Izapas, ¿sí? Ellos se llamaban Itzapanes, que en la lengua mijezoque quiere decir las corrientes de agua fría, porque ellos se establecieron a la orilla del río Izapa. Tuxtlan es una palabra en náhuatl que quiere decir el lugar de la abundancia. Aquí estuvieron los dominicos y ellos acostumbraban a hacer bajo las ceibas las pilas de agua para evangelizar a los indígenas. La gente le encanta seguir sus tradiciones desde la época del curato, desde que trajeron a la Virgen de la Candelaria, los dominicos. Ellos preservan, aquí son 6 kilómetros de alfombra que se hace cada 2 de febrero, es el día de la Candelaria y todas las familias salen y todo el Soconusco viene. Abrigamos a más de 10,000 gentes ese día, no cabemos. Presentarles a don Toño y a doña Yoli. Ellos son grandes chocolateros aquí en Tuxtla Chico y ellos son parte esencial de esta ruta del chocolate. La bebida de los dioses de los mayas. Ellos le llamaban kusha al trago. Muchas gracias. Salud por Tuxtla Chico. Tuxtla Chico. Este es un chocolate tradicional. Tiene cacao, canela y azúcar nada más. Lo molemos, lo repasamos. Para hacer las tabletas lo hacemos así, todo es a mano. Lo que no pueden sentir es el olor, pero es tan santo el chocolate que de rodillas se muele, junta las manos se bate y mirando al cielo se bebe. Todos los días este pueblo huele a pan y a chocolate porque la gente se dedica a eso. Así que el aroma del chocolate está impregnado en todo Tuxtla Chico. Si usted visita 20 casas, en 15 hacen chocolate. En la capital del chocolate. El emperador Cuauhtémoc consumía 50 tazas de chocolate todos los días, que le llevaban millones y millones de bayas, que era el trueque que se hacía en la época del comercio de los aztecas. Es increíble, el chocolate. Esta es la iglesia de la Candelaria, aquí en Tuxtla Chico, Chiapas. Es una iglesia del siglo XVI. Las pilas bautismales todavía son de piedra,
porque los dominicos querían agradar a la gente para evangelizarla. Entonces ellos hacían las pilas de piedra y ahí bautizaban a los niños indígenas. Y bueno, la iglesia es muy significativa aquí en Tuxtla Chico, ya que tiene más de 400 años. Vamos a las escaleras de colores, que es algo muy hermoso porque el río Izapa, está allí el puentecito y las escaleras, que me encanta porque puedes venir, es un lugar muy relajante. Y el medio de transporte más tradicional de este pueblito son los mototaxis. Como en todos los pueblos, este es un medio de transporte, es una motocicleta en donde, como ves, van 2 pasajeros. Sí, es muy barato este transporte y es de la manera en que la gente se conduce de un lugar a otro, ¿no? Estamos con Gloria Ivonne y ella trabaja en la oficina de turismo de Tuxtla Chico. Sí. Y muchas gracias por recibirnos. Es un placer tenerles en Tuxtla Chico. Vamos a Villas de las Hortensias en Cacahuatán, Chiapas, del Soconusco. Voy a alimentar a las peces y van a ver, van a saltar. Voy a pescar con una red. ¿Se la quiere? Vamos a comer 8. ¿Listo para comer? Claro que sí. Nos permitieron cocinar nuestros 2 kilos de tilapia. Estoy preparando la comida recién pescada por nuestro amigo gringo. Nuestra mojarra ya no se mueve, le podemos dar una mordida. Es muy bueno. Está muy rica. Solamente hay que tener cuidado con las espinas. De regreso a Tapachula para el día siguiente conocer la ruta del café. Estoy probando el chico zapote. Me gusta mucho. Incluso la cáscara la puedes comer porque es muy tierna. Es como guayaba con pera y mamey. Esta carretera que estamos cruzando ahorita fue abierta a machete, literalmente, por los primeros migrantes europeos que llegaron aquí a esta área. En 1880, tanto alemanes, suizos, franceses, los terrenos que el gobierno les empezó a ceder para establecerse se encontraban en la zona del volcán, en la zona de la cordillera. ¿Cómo es que supieron de que aquí había áreas buenas para lo que es el cultivo del café? Primero que nada, la altura. Ellos sabían que el café se tenía que cultivar a una altura mayor a los 800 metros. Entonces, para que tuviera un buen sabor el grano, y hasta máximo 1200, y que haya mucha agua, aquí hay demasiada agua, para hacer lo que se llama como el lavado de café. Y así llegamos a la finca Hamburgo de origen alemán.
Es muy bonito, se ve alrededor todas las fincas de café, el camino está precioso, hay muchísimas flores por todos lados, se da de muchísimas especies y dicen que tiene mucho que ver el cultivo de café para que crezcan flores más bonitas. Aquí es el restaurante y justo vamos a pasar a tomar un café. Está delicioso, es súper fuerte, siento que me estoy despertando y con esta vista está increíble. Es un verdor de esmeralda y podemos tener una excelente apreciación de la costa, del Océano Pacífico, y vamos a conocer la historia del café. Es parte de la producción de aquí del Soconusco. It's cool to see the coffee growing on the mountainside. I guess coffee needs to be grown on a steep slope so that it gets lots of rain but drains well. Yeah, it's just really beautiful to see all the coffee plants and the mountains in the distance. Chiapas es el primer productor de café a nivel nacional y las semillas del café son el segundo producto básico de exportación que existe en el mundo después del petróleo. Venimos al museo donde nos van a explicar la historia del café y vamos a aprender mucho. A esta zona le llamamos recibidero. El café va a llegar a este punto en uva o cereza, que es como se le conoce al café recién cortado. Al proceso de corte de uvas, solo aquí en Chiapas se le conoce como tapizca o cosecha. Para que las uvas se recolecten transcurren 9 meses desde el momento que la planta florea hasta que el grano toma el punto de maduración, que es un color rojizo o en ocasiones pueden ser amarillos. El café se puede guardar hasta 2 años. Después de 2 años el café ya empieza a perder calidad por añejamiento. Este café se exporta a Estados Unidos, Alemania, Japón y China. Cuando exportamos, envasamos en los costales de yute o enequén. Este costal lleva una serie de datos. Por la altitud en la que nos encontramos sobre el nivel del mar, solo tenemos cafés de altura. Como referencia ponemos altura en el costal. Nombramos que son productos mexicanos, especificamos que son 69 kilos en peso neto. La mejor época para visitar este lugar es de octubre a febrero porque puedes ver la planta activa. Aquí es donde se procesa y se prepara el café para la exportación. Estas fincas han sobrevivido a la reforma agraria y a las crisis económicas, pero se han tenido que diversificar. Tal es el caso de la finca Argovia, asentada en medio de la selva. La ruta del café está enclavada en la Sierra Madre, entonces nos vamos al norte de Tapachula, subimos esta sierra y nos vamos acercando a esa parte de la nubiselva. La finca se establece en 1880 por una familia suiza, de origen suizo, por eso el nombre de Argovia, que es la traducción al suizo de Aargau, que es un cantón. Esta familia suiza le vende a mi bisabuelo hacia 1892 y desde entonces ha estado en nuestra familia. Yo soy 4ª generación atendiendo la propiedad, ¿no? ¿Por qué vinieron a México? ¿Qué los motivó a venir? A los suizos, bueno, el tema del oro verde, que es el café, vienen por invitación del gobierno, y el café pues en su momento tenía una valorización muy similar al oro amarillo en metal, ¿no? Finca Argovia usa técnicas que preservan el ecosistema, como el policultivo del café, es decir, siembran al café junto a otras especies de plantas nativas y además son conscientes de la importancia del agua. Cuidan a los ríos porque ellos son esenciales para sus cultivos. Increíble, está muy rica el agua, la experiencia, pues nadie viene caminando y de repente dice me voy a echar un clavo. Súper refrescante. ¿Qué podemos hacer en la ruta del café? Antes que nada, pues disfrutar el buen café, educarse dentro del tema del café, entender qué hay detrás de una taza de café, todo el ejercicio de trabajo que conlleva, todo este tema de que no es una taza que se genera en 2 minutos, es una taza que se genera en 5 años por lo menos. El café
ha tenido crisis muy profundas y muy distintas a través de estos 140 años de existencia de la finca, ¿no? Le ha tocado al bisabuelo casi perder las propiedades, igual a mi abuelo, mi papá y en nuestro caso también. A nosotros lo que nos ha tocado es hacer una diversificación muy profunda. Hoy en día nos dedicamos junto con el café a la producción de un montón de otros productos agrícolas, lo que son flores y follajes tropicales. Manejamos más de 150 especies. Esa combinación mantiene sano el campo, porque el Soconusco es la zona más rica del país, increíblemente rica. Tienes esa variabilidad que tienes por la sierra tan alta y el mar tan cerca, hace una diversidad biológica increíblemente rica, y esto con la precipitación que tenemos en esta zona nos da una de las zonas más verdes del mundo. Sind herzlich willkommen. Wir sind hier 4. Generation in Mexiko und arbeiten sehr gerne, damit Sie uns alle besuchen. Herzlich willkommen. Llegaba la hora de despedirnos de Tapachula, pero solo para seguir explorando el Soconusco. Aquí estamos en Tapachula, Chiapas, somos la Casa Rosada. Estamos en medio de un paraíso nacional en el sureste mexicano para esperarlos y darles la bienvenida en Casa Rosada. Yo los espero y los voy a atender como se merecen, con el calor de un hogar. ¡Bienvenidos al Soconusco!